vimos que eran desplazamientos que pueden ser verticales, horizontales y las reflexiones. Las reflexiones con respecto a los ejes. Aquí está. ¿Sí? Nada más que déjenme checar una cosa importante. Aquí dice compresión, vertical y horizontal y reflexión. Pero ya lo que viene siendo la compresión, eso ya es una transformación no rígida. ¿Sí? Entonces como que aquí vamos, las reflexiones no cambian la forma de la gráfica, simplemente la mueve sin que cambie la forma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las reflexiones pueden ser con respecto a los ejes, con respecto al eje X, con respecto al eje Y. ¿Cómo va a ser una reflexión? Reflexión con eje X. A ver, vamos a pensar un poquito, sin necesidad de ver el libro. Sin necesidad de ver el libro. Si yo tengo mi plano cartesiano así y voy a reflejar con respecto al eje X, la pregunta es, ¿va a cambiar la abscisa? ¿Va a cambiar? ¿Cambia la abscisa? ¿Cambia la ordenada? Sí, la abscisa no cambia, pero cambia la ordenada. Vean, supongan que este es un pedacito de la curva. La estoy reflejando con respecto al eje X, ¿no? La abscisa de este punto va a ser el mismo que la de este punto. ¿Sí o no? Supongan que este punto es A, B. Entonces en la reflexión, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A, menos B. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? A ver, si este punto es C, D, al reflejarlo con respecto al eje X, ¿cómo va a ser ahora? C, menos B. C, menos B. Entonces sí se fijan que la abscisa no cambia, pero la ordenada se hace negativa, o cambia de signo, ¿verdad? Porque puede ser al revés, que esta se refleje y quede acá arriba. En ambas situaciones, la abscisa no cambia, pero la ordenada cambia de signo. ¿Y quién es la ordenada? Bien. O sea, ¿quién es? F de X. Entonces, reflexión con eje X, ¿cuándo la tienes? Cuando a f de X la multiplicas por menos 1. ¿Sí se entendió? ¿Sí o no? Bien, esa es la reflexión con el eje X. Ahora vamos a ver con la reflexión con respecto al eje Y. Reflexión con eje Y. Vamos a suponer que ahora esto lo reflejamos con respecto al eje Y. ¿Están de acuerdo que si lo reflejo con respecto al eje Y me va a quedar más o menos así? ¿Sí o no? Este punto, al reflejarlo con Y, me queda aquí. Este punto, al reflejarlo con Y, queda aquí. Este punto, al reflejarlo con Y, queda aquí. Entonces, a ver, si este punto originalmente era A, B y se reflejó con Y, ¿cómo va a quedar? Menos A, B. Y este punto, menos C, B. Entonces, ¿quién está cambiando? La abscisa. La ordenada no cambia. La abscisa se hace negativa. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? O sea que multiplicándola por menos 1, la estamos, y dejando la función como está, estamos reflejando con respecto al eje Y. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿cuándo tenemos
¿cuándo hacemos que f de x se refleje con respecto al eje y? Pues si a f de x ahora la defines de esta forma. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, esas son transformaciones rígidas. ¿Por qué? Porque en una reflexión o en un desplazamiento, recuerden que hay un desplazamiento vertical o horizontal, no cambia la forma, ¿verdad? Es como si cogiéramos la gráfica y nada más la desplazáramos, ¿sí o no? O la reflejáramos sin cambiar la forma. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entienden? Bien. Pero ahora vienen las transformaciones no rígidas. Y si son transformaciones no rígidas, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué es algo no rígido? ¿O qué sería sinónimo de no rígido? ¿Que no se mueve? No, a ver, esta silla es rígida, ¿no? ¿Sí? Esta mochilita es no rígida. Pero si no, no la puedo mover. Algo que no se puede mover del lugar. No. Es alterar la forma, ¿no? ¿Sí? Es alterar la forma. Por eso se llaman transformaciones no rígidas. Ahora, ¿cuáles son las transformaciones no rígidas? Van a ser alargamientos y compresiones. Ahora, aquí hay que entender que los alargamientos, perdón, esperen, alargamiento es así, ¿verdad? Compresión es así. Es decir, los alargamientos pueden ser de hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Es decir, son compresiones verticales. Si yo comprimo algo verticalmente, bueno, es que, a ver, aquí vamos a utilizar bien los términos. Los alargamientos pueden ser verticales, como las compresiones también. Ahora sí creo que está muy claro esto, ¿no? ¿Sí o no? O sea, alargar o comprimir es algo no rígido, porque lo deforma. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? Entonces, puedo alargar verticalmente y puedo comprimir verticalmente, ¿sí o no? Pero también puedo alargar horizontalmente y comprimir horizontalmente. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Creo que de esta forma queda muy claro, ¿verdad? Porque a veces cuando decimos alargamiento, pues pensamos en esto, ¿verdad? Y no hay compresión, ¿sí? Entonces, para que no haya confusión, las transformaciones no rígidas son alargamientos y compresiones. Y de la misma forma podemos tener alargamientos verticales, compresiones verticales, pero también alargamientos horizontales y compresiones horizontales. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bien. Vamos a ver primero lo vertical. Los alargamientos, alargamiento y compresión vertical. A ver, si yo comprimo o alargo verticalmente, piénsenme un poquito. ¿Quién se va a alterar? ¿La abscisa o la ordenada? La ordenada. ¿Están de acuerdo, sí o no? La abscisa va a permanecer igual. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Entonces, alargar significa que la ordenada va a ser multiplicada por un número mayor que 1. ¿Sí o no? Comprimir verticalmente es que va a multiplicarse por un número cuyo entre 0 y 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ¿cómo es un alargamiento o compresión? Supongan que yo tengo f de x. Ambas situaciones va a ser multiplicar la función por un número. Ese número le voy a llamar c.
si ese número es mayor que 1, alargo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Alargo verticalmente. O es alargamiento vertical. Alargamiento vertical. Si ese número es menor que 1, pero mayor que 0, eso es importante, ¿sí? O sea, fraccionario o decimal sin parte entera, será una ¿qué? Una compresión vertical. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Entonces, las compresiones o alargamientos verticales son cuando multiplicamos a la función por un número. Si ese número es mayor que 1, es alargamiento. Si es un número menor que 1, pero mayor que 0, es compresión. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Eso es en cuanto al alargamiento de compresión vertical. Pero ahora vamos con ¿quién? Con el alargamiento o compresión horizontal. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, alargamiento y compresión horizontal. Si yo alargo o comprimo horizontalmente, ahora ¿quién afecta? ¿Quién se está afectando? La abscisa. La ordenada queda igual. ¿Sí o no? Entonces la abscisa la vamos a multiplicar por un número. ¿Sí se me acuerdan? A la función, ¿no? Entonces, partimos del hecho de que yo tengo la función f de x. Si esa función f de x, ahora yo multiplico a x por un número c, ¿vale? Y c es mayor que 1, y c es mayor que 1, se está alargando, perdón, se está comprimiendo. Es compresión horizontal. Si ese número es mayor que 1. ¿Sí? Por el contrario, si c es menor que 1 pero mayor que 0, se va a alargar horizontalmente. ¿Vale? ¿Sí? Y entonces, eso que acabamos de ver está aquí, en esta tabla. Fíjense bien. Dice, ¿se acuerdan que estos dos casos son los de vertical? Porque estoy multiplicando la función por un número. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si ese número es mayor que 1, estoy estoy alargando la gráfica verticalmente c veces. ¿Vale? Ahora, si ese número es entre 0 y 1, que es 1 sobre c, ¿sí están de acuerdo que 1 sobre c es un número entre 0 y 1? Definiéndolo como número mayor que 1. O sea, es otra forma de ver las cosas, ¿sí se entiende? ¿Sí? A mí me gusta decir de 0 a 1. El libro está diciendo, supón que ese número es mayor que 1. Ahora, 1 sobre c pues es lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Si está entre 0 y 1, ¿sí se entiende?
lo vamos a, ¿qué? A comprimir verticalmente C veces. ¿Sí? Es decir, si C es 2, que dicho como yo se los dije sería un medio, o sea, 0.5, ¿están de acuerdo? Se va a comprimir 2 veces o a la mitad. ¿Sí se entiende? Verticalmente. ¿Sí? Bien. Luego dice, si multiplicas ahora a x dentro de la función por este número, siendo que es mayor que 1, lo estarás comprimiendo horizontalmente, que viene siendo lo que yo les puse. ¿Sí están de acuerdo? Es al revés. Por eso, no, yo me fijé que muchos dijeron, ya se equivocó. Lo que pasa es que es al revés. Acá si multiplicas por un número más grandote a x se comprime. Y si lo multiplicas por un número entre 0 y 1 que es más chiquito, lo vas a alargar. Por eso es que acá, en el otro, fíjate bien, ¿están de acuerdo que ahora, si yo lo multiplico por un número entre 0 y 1, es como si dividiera x entre c, ¿verdad? ¿Sí o no? O lo multiplicara por 1 sobre c, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo voy a alargar horizontalmente. Es al revés. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, estas son las reflexiones. ¿Se acuerdan que la reflexión con respecto a x multiplicábamos a la función? Y en la reflexión con respecto a y multiplicamos a x. ¿Sí están de acuerdo? Esto está muy fácil. Muy bien. Ok, ahorita vamos con los ejercicios. Todo esto es teoría. Luego viene lo de combinación de funciones. Vamos a hacer primero ejercicios, porque si no nos vamos a llenar de muchas cosas, ¿no? ¿Sí o no? A ver, vamos a empezar con bien, no tiene caso que hagamos el número 1. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver con estas gráficas. Mejor nos esperamos. Vamos a pasarnos al número 2. ¿Pudieras borrarle por favor este video? Vale. Vamos a hacer el número 2. Gracias. Dice, gracias. Explica cómo cada gráfica se obtiene a partir de la función y igual a f de x. ¿Sale? Bien. ¿Cómo obtenemos a y igual a 5f de x? Pues esa función va a ser la de f de x alargada 5 veces verticalmente. ¿Sí o no? ¿Sí? Si ustedes revisan lo que acabamos de notar, estamos multiplicando a la función por un número mayor que 1. Estamos alargando verticalmente. Entonces esa nueva gráfica va a ser 5 veces alargada verticalmente que la original. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo va a ser la b? Ese va a ser un qué. ¿Comprimida? No. ¿Un reflejo, no? No. ¿Cuál? Se desplaza 5 unidades a la derecha. ¿Sí o no? Se desplaza 5 unidades a la derecha. Es un desplazamiento horizontal. ¿Sí se acuerdan? Acuérdense que el comportamiento de x y de y es al revés, si lo quieren ver desde ese punto de vista. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Tú dirías, bueno, pero ¿por qué a la derecha si le estás restando? Bueno, es que es al revés. ¿Sí? ¿Cómo sería la c? Una reflexión con respecto al eje x. ¿Sí o no? Bien. La segunda, ahí hay dos transformaciones. ¿Cuáles son? Alargada 5 veces y reflejada con respecto al eje x. Alargada 5 veces verticalmente. ¿Oigo? Bien. La E. Se comprime, ¿no? Comprimida 5 veces. ¿Sí? Bien. La F. Alargada 5 veces y desplazada 3 unidades hacia abajo.
¿Sí o no? ¿Sí? Alargada 5 veces verticalmente y desplazada 3 unidades hacia abajo. ¿Están de acuerdo, sí o no? Luego. Bien. Estas ya están más. Pues, a ver, ¿qué viene siendo la? A ver, allá tú, joven. Dale. La. ¿Qué viene siendo? La azul es la original, No. A ver. Ah, perdón, sí, cierto. Hay que relacionar con la de aquí, ¿verdad? A ver, ok, sí. Hay que relacionar con o sea, la gráfica de esa, fíjense, la gráfica de la función es la azul. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué gráfica, a qué número va a corresponder a la transformación que estamos realizando. ¿Se entiende? A ver, pero para entender o para resolverlo de forma más adecuada, primero hay que identificar la transformación que se está haciendo. ¿Qué transformación hay ahí? Fuerte. A ver, pero no digan las cosas muchas, tiene que ser completo. ¿Cómo es? Se desplaza 4 espacios a la derecha. 4 unidades a la derecha. Entonces, ¿cuál sería? La 3. ¿D? ¿La B? A ver, pero díganme la transformación. ¿Cómo es? 3 unidades hacia arriba. Ok. ¿Quién es? La 1. La 1. A ver, la C. ¿Qué es la C? ¿Qué transformación? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué es esa transformación? ¿Qué es? La C. No. Di la transformación, no qué número. No es desplazamiento. A ver, ¿cómo es? Se comprime. No. Se comprime la tercera parte o 3 veces verticalmente. Entonces, ¿cuál sería? La 4. ¿Están de acuerdo? A ver, joven, la D. Sería una reflexión con el organismo horizontal. Se fijan que aquí hay 2 transformaciones, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora, una cosa muy importante. Aquí puede haber transformaciones que sean primero que otras. Es decir, transformaciones que tengan más jerarquía que otras. ¿Sí? Por ejemplo, en la F del ejercicio anterior, es lógico que primero se tuvo que haber multiplicado por X, es decir, primero se alargó verticalmente 5 unidades y después se desplazó 3 unidades hacia abajo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque así te lo dice la jerarquía de las operaciones. Tú estás desplazando 3 unidades 5f de x, entonces primero debió de haber sido 5f de x y después menos 3. ¿Sí? Esas son las jerarquías de las operaciones. Y aquí podemos aplicar un poquito a la cuestión del álgebra. ¿Sí? ¿Cuál es la jerarquía algebraica en las operaciones? ¿Cuál es la jerarquía en las operaciones algebraicas? A ver, ¿quiénes tienen más jerarquía? Fuerte. La multiplicación Sácalo. y división. Sácalo. La multiplicación y la división. Antes, hay otras. La raíz y la La raíz y potencia. la potencia.
luego, La multiplicación y división. luego. Suma y resta. Entonces, por ejemplo, aquí es lógico ver que primero tiene jerarquía más la multiplicación, entonces primero se debe de hacer esto. ¿Sí? Ahora, ¿están de acuerdo que, fíjense, esto que está así es muy diferente a esto? ¿Sí están de acuerdo? Es muy distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estás alargando, pero todo esto. Estás alargando 5 veces esto. Aquí primero desplazaste verticalmente hacia abajo. ¿Ya te vas? Sí, correcto. Fíjate, tus compañeros, puedes. Suerte. Muy bien. Y ya se está más grandote. Es medio tímido, ¿verdad? A ver si se entiende. O sea, por ejemplo, aquí primero se desplaza 3 unidades hacia abajo y luego se alarga. ¿Sí o no? Es muy distinto. A primero alargar y luego desplazar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, vamos a suponer que la gráfica sea esta más o menos. Si yo hago esta, sería primero alargo 5 veces y luego desplazo 3 unidades. Me va a quedar así, más o menos. ¿Sí? Ahorita les digo un tip para que la vean mejor. Pero esta, ¿cómo sería? Primero desplazo 3 unidades y luego alargo. Ya puede cambiar, puede ser distinto. Ahorita que veamos un ejercicio va a quedar más claro. ¿Pero sabían que hay jerarquías? ¿Sí? Bien. Ahorita vamos a hacerlo por puntos. Voy a borrar esto para que finalicemos el ejercicio y expliquemos esto. A ver. Entonces, D5. Bien, ¿tienes? ¿Perdón? D5. La D, De la 5. ¿quién sería? La que está del lado negativo. ¿Qué número es? 5. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque primero ¿qué? No. Ahí yo no veo ninguna conclusión. No, ¿qué pasó? A ver, no. A ver, ¿qué transformaciones hay ahí? Díganmelas por separado. Una reflexión y un desplazamiento. A ver, pero es que no me lo digan mucho. El desplazamiento puede ser a la derecha, a la izquierda, arriba. Hay que decirlo completo. A la izquierda, 4 unidades. Ok, son 2 transformaciones rígidas. ¿Cuál va primero? Aquí luego se ve. ¿Cuál va primero? No. Primero, a ver, sí, primero va esta. Ustedes van a decir, pero es que nos acabas de decir que si lo multiplica, que la multiplicación va primero, ¿verdad? Pero me refiero a lo más interno, pues. O sea, miren, va a haber transformaciones que aparentemente tengan la misma jerarquía, o bien que se pueda hacer una u otra, ¿sí? Pero en ese caso ahí sí vamos a tomar en cuenta la jerarquía algebraica. Pero en este caso, o bueno, si quieren complemento lo que les dije, hay que fijarnos en la jerarquía algebraica por un lado, y por otro lado también hay que fijarnos en las operaciones más internas de la función. Entonces, en ese sentido, si yo me fijo, hay algo más interno. Lo más interno es este desplazamiento hacia la izquierda, 4 unidades. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, primero se debió de haber desplazado 4 unidades a la izquierda, ¿verdad? Y posteriormente ya viene el reflejo. ¿Sí se fijan que está aquí? Ahora, les voy a dar un tip para que más o menos entiendan cómo es esto. Agárrense puntos conocidos de la gráfica. Este punto es conocido, ¿no? ¿Qué punto es? 0,1. Este punto es conocido.
Viene siendo ¿cuál? Ok, 1.5,3. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Y este punto? 0, no, 3,0. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, a ver, fíjense nada más. Primero, voy a hacer esta porque es la más interna. O sea, vamos, consideren primero lo más interno y ya después ya se meten con las jerarquías algebraicas. Está más interno esto. ¿Qué es esto? Un desplazamiento horizontal 4 unidades a la derecha. O dicho más simplificado, desplazamiento 4 unidades a la derecha. Perdón, a la izquierda, disculpen, es que se me parece aquí como menos. Es a la izquierda, perdón, ¿sale? ¿Sí? 4 unidades a la izquierda. Entonces, este puntito, si lo desplazo, le aplico esa operación por puntos. Este puntito, si le aplico esa transformación, ¿dónde va a quedar? Se va a convertir en menos 4,1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Este puntito se va a convertir en ¿quién? Acuérdense que, a ver, ¿a quién se va a afectar nada más? A la abscisa. A todas las abscisas le vas a restar 4, porque las vas a desplazar 4 a la izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿dónde te va a quedar? 1.5 menos 4, rápido. Menos 2.5,3, ¿no? Me va a quedar aquí. Perdón, es aquí. ¿Sí? Ahí está. Ahora voy con este punto. ¿Cómo va a quedar? Menos 1,0. Y entonces me va a quedar así. ¿Este mono quién se llama? Ese mono se llama f de x más 4. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Y luego qué hago? ¿Qué hago? Ya viene la siguiente, que es la reflexión. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Reflexión qué? ¿Reflexión qué? Reflexión con el eje X. Entonces, si voy a reflejar con el eje X, ¿quiénes van a cambiar? ¿Quiénes van a cambiar? ¿Quiénes no van a cambiar? Pues más fácil. ¿Quiénes no van a cambiar? Las abscisas no van a cambiar. Las ordenadas, ¿qué les va a pasar? Pero ¿cómo van a cambiar? Las multiplico por menos. Entonces, este punto que ahora para esta se llama menos 4,0, vamos a poner las coordenadas de esos nuevos puntos. Este quedamos que era menos 2.5,3 y este menos 1,3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este punto se va a convertir en ¿quién? En menos 4, menos 0. A ver, aquí estoy mal. No es menos 4,0. Es menos 4,1, disculpe. ¿Sí? Entonces se va a convertir en ¿quién? En menos 4, menos 1. ¿Sí o no? ¿Y quién es ese? ¿Sí o no? ¿Sí? Este punto se va a convertir en ¿quién? En menos 2.5, menos 3 es este. ¿Sí o no? Menos 2.5, menos 3. ¿Sí o no? Y este punto se va a convertir. Ahí es 0, ¿no? Aquí es menos 1,0. Menos 1,0. Entonces se va a convertir en ¿quién? En menos 1, menos 0, que sería ahí mismo. ¿Sí o no? Y entonces me va a quedar así. ¿Sí se entendió? O sea, aquí vean cómo estamos haciendo transformación por transformación. ¿Sí están de acuerdo? Primero hago esta y luego hago esta de acá. Primero el desplazamiento horizontal y luego la reflexión.
¿Sí están de acuerdo? Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si lo hago al revés, ¿qué pasa si primero hago la reflexión, como ustedes decían, y luego hago el desplazamiento? A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Quieren ver? ¿Eh? ¿Queda igual? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Primero, la reflexión. Este punto va a quedar aquí. Este punto va a ser bien. Va a ser menos 1.5, no, 1.5, menos 3. ¿Sí? ¿Sí o no? Y luego va a ser 0, menos 3. Va a quedar así, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está, primero la reflexión. Y luego el desplazamiento 4 unidades a la derecha. A la izquierda, perdón. Este punto, ¿cómo se llamó? 0, menos 1. Este, ¿cómo se llamó? 1.5, menos 3. Y este, ¿cómo se llamó? 3,0, ¿no? Entonces, este puntito, ¿dónde va a quedar? Menos 4,1, menos 1. Aquí. Luego este. Y luego este. Sí, aquí queda igual. Pero no siempre. Aquí sí queda igual. Entonces, aquí sí queda igual. En general, entonces es primero hacer el desplazamiento y luego. No, o sea, váyanse de más adentro hacia afuera para que no se equivoquen, porque a veces sí, sí cambia, ¿eh? Sí cambia. Aquí no hubo cambio. Aquí no hubo cambio, pero yo les paso ese tip. Primero váyanse desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Porque, digo, también es válido lo que les había dicho, ¿no? Que aquí, por ejemplo, hay una multiplicación y luego hay una suma. Entonces, pues nos vamos sobre la multiplicación y luego vamos sobre la suma. Y bueno, da igual. En este caso es irrelevante, pero sí hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Déjenme ver si ahorita nos topamos con un caso donde sí vaya a cambiar. A ver, miren, vamos a ver esto. ¿Saben? Bueno, que eso es muy parecido. Bueno, de hecho ya está, ¿verdad? Pues va a ser la número 2. Aquí, si nos vamos desde lo más interno, ¿cuál es la primera transformación? El desplazamiento 6 unidades a la derecha. Entonces, miren, voy a borrar esto para que lo hagamos si quieren por puntos. ¿Sí? Ok, aunque creo que se está grabando. ¿Ya? Sí, se está grabando, de todas formas. Bien. Entonces, fíjense. A ver, ya les dije yo que aquí hagamos primero el desplazamiento horizontal 6 unidades a la izquierda. ¿Sí? Entonces, este puntito era, ¿quién? 0,1, 1.5,3. ¿Sí se entiende esto o no? Sí. 0,3. ¿Ve? Bien. Si yo le aplico a este punto la primera transformación, que sería desplazar los 6 unidades a la izquierda, ¿dónde me va a quedar? En menos 6,1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Menos 6,1. ¿Vale? Bien. Vamos a poner las coordenadas. Ahí está. Luego, este cuadro ¿dónde va a quedar? Acuérdense que es 1.5 menos 6. 4.5, ¿no? ¿Sí o no? 4.5,3. Perdón, menos 4.5,3. ¿Sí vamos bien o no? ¿Sí? ¿Y este punto dónde va a quedar? Menos 3,0. Sí, porque le restamos. Nada más aquí está al revés. Ahí está al revés, perdón. Ahí está al revés. ¿Están de acuerdo? Sí, lo que pasa es que para el otro sí fue así. Bueno, ahí está. Bien. ¿Ven? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Señorita? ¿Cómo queda la gráfica? Esta es la gráfica de quién? De f de x más 6. ¿Sí o no? Ahora,
¿quién va a cambiar? La ordenada, la abscisa no cambia. Entonces, multiplico las ordenadas por 2. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces este punto se va a convertir en menos 6,2. ¿Sí o no? ¿Sí? Este punto se va a convertir en ¿quién? En menos 4.5,6. Es más, hasta lo voy a poner. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Este punto se va a convertir en ¿quién? En menos 3,0. ¿Por qué? Pues porque multiplicas a 0 por 2. ¿Le da 0, no? ¿Sí o no? Y ahí queda. ¿Sí se entendió? Entonces, si uno de los puntitos, pues ya le queda esa gráfica que era, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos a hacerlo, si quieren, ahora al revés. A ver qué pasa. ¿Sí? O sea, ¿cómo me refiero? Primero el alargamiento y luego el desplazamiento. ¿Sí? ¿Vale? A ver si da igual. Efectivamente va a dar igual. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista que yo les dije primero, de que la multiplicación tiene más jerarquía, hacemos primero la multiplicación y luego el desplazamiento. Pero si nos basamos en el otro criterio que les dije, que nos fuéramos de más adentro hacia afuera, primero el desplazamiento y luego el arreglamiento, que nada más nos va a dar lo mismo. Por eso les decía que yo les recomiendo que lo hagan mejor en base a de más adentro hacia afuera, porque va a haber algunas transformaciones donde sí es diferente, sobre todo cuando ya son más de 2 transformaciones. Entonces, aquí, si ustedes consideran esas dos formas que les dije son equivalentes, vamos, si me voy por la primera que les dije o por la segunda que les dije, se va a dar lo mismo. Pero les digo, ya cuando son más transformaciones, ahí se hay más. Vamos a hacer entonces ahora, primero el alargamiento, y luego el alargamiento vertical, y luego el desplazamiento a la izquierda. ¿No? ¿Ve? Entonces voy a borrar esto. Tengo que borrar esta estudiante. Los puntos estos no. ¿Ve? Bien, entonces, primero haría el alargamiento vertical. ¿Quién va a cambiar? ¿Quién va a cambiar? ¿X o Y? La X no va a cambiar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se entiende eso o no? ¿Sí? Entonces, este punto, ¿en quién se va a convertir? El 0,1, el 0,2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Este punto, ¿en quién se va a convertir? 1.5,6. Este punto, ahí, 3,0. ¿Por qué? Porque es 3 por 0 por 2. 3,0 por 2. ¿Sí? Ahí mismo. Entonces, chingar. Es esta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Esta quién es? Esta se llama 2f de x. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si yo hago 2f de x más 6, estoy desplazando horizontalmente a la izquierda 6 unidades a 2f de x, es decir, a esta. Por eso es que ahí no importa cuál haga primero o cuál haga después, porque voy a desplazar a esta función a 2f de x. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, si voy a desplazar horizontalmente a la izquierda, ¿quién va a cambiar? ¿Y quién no va a cambiar? ¿Quién no cambia? Y ese queda igual. Y x le restamos, o sea, va a cambiar, hay que restarle 6 unidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, este punto que se convirtió en el 0,2, ¿en dónde me va a quedar ahora? En menos 6,2. ¿Sí? ¿Sí o no? Este punto, que fue
menos 4.5,6 va a ser este. Y este punto que es el 3,0, ¿dónde va a quedar? Y vamos a ¿sí? Entonces, ahí no hay problema. ¿Por qué? Pues porque los dos criterios funcionan, ¿sí? Pero les digo, si son más de 3, ahí sí se va a notar la diferencia. Entonces yo les recomiendo mejor de adentro hacia afuera. Nada más que el problema es que ya no nos va a dar tiempo. A ver, nada más vamos a checar algo. ¿Puedo explicar rápido la C? ¿Perdón? ¿Qué se podría explicar la C? ¿Cuál va a ser? Es la de un tercio de X. Ah, bueno, aquí se comprime verticalmente 3 veces. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Se comprime verticalmente la tercera parte, o 3 veces. Entonces, ¿sí? Que viene siendo la 4. Ahí sería 0.03. ¿Cómo? Sería 0.03. No, 0.1 tercio. ¿A quién te refieres? ¿Al punto 0,1 o cómo? No te entiendo. A ver, este punto que es el 0,1 se va a convertir en 0,1 tercio. Pero yo lo tengo aquí como decimal, entonces 0.33. O 0,33. ¿Sí? Y por eso va a ser este de aquí. Este se va a convertir en 1.5,1. ¿Sí o no? Ahí está. Y este de acá se va a convertir en 3,0. O sea, no, ¿por qué? Porque es 0. 0 por un tercio, porque va a 0. A ver, pero miren, nada más les muestro rápidamente, a ver, déjenme ver a ver si sale. Uno donde haya 3 operaciones elementales. Aquí miren, aquí hay 3. ¿Sí se fijan que hay una compresión, una reflexión y luego un desplazamiento? ¿Sí? Aquí, ¿cuál haríamos primero? Si me voy adentro hacia afuera, primero hago la compresión, ¿sí? Luego la reflexión y luego el desplazamiento. ¿Sí se fijan que es la que está más adentro? Decir más adentro es la que afecta más directamente a la fusión. ¿Sí? Entonces, por eso es que primero aquí sí hay una jerarquía, o sea, un orden. Bueno, lo vemos Dios mediante el próximo lunes. Vamos a dejarle hasta aquí, que pasen un buen fin de semana. Creo que sí van a tener